Hermanos, van a abrir la palabra en Apocalipsis 11. Hemos estado estudiando Apocalipsis 11 y las distintas facetas o tipos de adoración que podemos encontrar a través de Apocalipsis. Y en este bendito capítulo vamos a poder entender algunas cosas todavía más fuertes. Si me regalas el celular, Denise, por favor. Entonces los quiero ubicar. Gracias. Estamos entonces en Apocalipsis 11:1 y miren lo que dice acá. Todos lo tienen y yo creo que pedí que me tuvieran los versículos listos. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Empecemos por ahí. Se le da una vara de medir a Juan para medir ciertas cosas, 3 cosas en particular. ¿Qué le dijo que tenía que medir? El templo de Dios, el altar, y tiene que medir a los que adoran en él. Dios está formando un nuevo mover de adoración, quiere casas de oración, quiere que todos adoremos. Y yo le decía al Señor cuando vi esto de medir, ¿por qué mediste? Ok, entiendo que midas el templo, entiendo que midas el altar, pero ¿por qué mides a los que adoran? ¿Por qué no mides a los sacerdotes? ¿Por qué no mides otros? ¿Por qué lo que te interesa es medir a los que adoran? ¿Y cuál es la separación entre estos? ¿Por qué hablas de estos que adoran? Y fíjense que cuando Dios manda a medir algo es porque lo está pasando por un proceso de evaluación. Está viendo si la medida es exacta, si la altura es exacta, si la dimensión es exacta. Él le dio a Moisés, cuando estuvo en el monte de Sinaí, le entregó los planos del templo. Y cuando Moisés baja, se recuerdan que él sabe exacto cuántos codos y qué altura y qué tiene que tener la medida del templo donde se va a preparar para que Dios se manifieste. Se las dio exactas. Y cuando él dice que va a medir estas 3 cosas, uno tiene que identificar y entonces decir: ¿por qué mide el templo? Pues lo entiendo. ¿Por qué mide el altar? También lo entiendo. Son partes de lo que tiene que ver con la estructura del templo. Pero a los adoradores nos va a medir a nosotros, hermanos. Nos va a medir a nosotros como adoradores. Y dice: no se mide a todos, sino solo a los que adoran adentro. Estos son los que adoran y son fieles. No adoran a los que están afuera. No mide a los que están afuera. Mide a los que están adentro. Esto distingue a los que verdaderamente sirven a Dios frente a los que están afuera, en el atrio exterior, que está entregado a las naciones y a los gentiles. Quiere decir que hay 2 tipos de adoradores. Hay verdaderos adoradores y hay otros que solo son adoradores que parecen adoradores, ¿me entienden? Que hacen la función de adoración, pero no son verdaderos adoradores. Cuando empecé a ver esto, empecé a entender de parte del Señor por qué nos tiene en llaves de Sión por un proceso de crecer en la estatura como adoradores. Porque Él quiere que tú estés adentro, no que estés afuera. Que entre los adoradores que realmente saben y son, seamos nosotros, porque hemos pasado por un proceso de enseñanza, de sujeción, de proceso, de obediencia, para que Él nos haga adoradores en espíritu y en verdad. Él va a medir a los adoradores que están adentro. Y fíjense que después este capítulo es muy escatológico. Voy a tratar de ir mezclando lo de hoy con lo que va a pasar para que tengamos entendimiento de las 2 cosas. Después en el 2 dice: pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces voy a empezar a explicarles un poquito todo esto que representa. Cuando él dice que tiene que medir, estamos entendiendo el lugar donde está Juan. Él está en Jerusalén, es el lugar que está asignado para el templo. Si tú vas hoy a Israel, no hay templo, pero hay una gran promesa de que se va a reedificar el templo.
Y ese templo es absolutamente necesario como una señal de los tiempos para que nosotros sepamos por dónde andamos. No sé si saben, pero por estar haciendo este estudio, yo digo, bendito Dios cuando nos mete a enseñar, porque te mete a ver y a entender cosas que nunca te hubieras metido a buscar o entender si no es porque el Señor te asigna para hacerlo. Pero entiendo, normalmente, dentro de la tradición judía, en este mes, en el mes que acaba de pasar, empiezan a añorar el templo. ¿Por qué? Porque les recuerda la destrucción del segundo templo, el mes de Av, que es cuando fue destruido la primera vez y la segunda vez en el mismo mes, con años de diferencia, pero ese es el mes que se destruye el templo. Entonces es el mes que ellos recuerdan que el templo hay que reedificarlo. ¿Por qué creen ustedes que los judíos necesitan el templo? Para adoración, pero principalmente para sacrificio, para limpieza de los pecados. Ellos no pueden recibir perdón de pecados sin sacrificio. Ellos reciben perdón de pecados una vez al año, que es en Kippur, que ya viene esa fiesta. Y yo que vengo de ese tipo de casa, aunque no muy tradicionales, pero he estado cerca de gente que es así, ellos cargan con el pecado todo el año. Y ese día del perdón es como que empiezan a decir, Padre, me vas a limpiar de esto, de esto, de esto. Imagínate que tú solo tuvieras un día de pedir perdón. ¿Cuál sería tu lista? Y que el pecado que cometí hoy o ayer, tengo que esperar hasta que venga ese día para que me perdone el Señor, porque no hay sacrificios como había antes, que podían llevar las palomas, los cabrillos, las ovejas, todo lo que se llevaba para sacrificio. Se paró eso en el momento que no hay templo, no hay sacrificio, y si no hay sacrificio, no hay limpieza. Pueden seguir adorando, pueden adorar a Dios, pero con un corazón todavía lleno de pecado y de contaminación. Tú y yo, en cuanto entramos a un proceso de alabanza y adoración, lo primero que pasa es que tú empiezas a adorar a Dios, y cuando lo empiezas a adorar y lo empiezas a ver a Él, sin ningún tipo de condenación, su luz es tan fuerte que lo primero que hace es que te muestra la condición de tu corazón. Y cuando tú adoras, lo primero que sientes necesidad de hacer es pedir que Dios te limpie para poder seguir ahí enfrente de Él. Entonces la adoración es un prerequisito, y los que no oyeron la prédica de Conchita del miércoles de palabra, óiganla, pídanla, porque es a través de la alabanza y la adoración que entramos a ese lugar de presencia, donde podemos oír la voz del Señor, podemos oír lo que Él está orando en el cielo, podemos orar lo que Él está orando por nosotros, por nuestra casa, por nuestra nación, por todo lo que Él esté pidiendo, pero la puerta de entrada es la puerta de adoración, que te lleva al arrepentimiento y que luego te mete a más presencia para que venga la revelación. Entonces la adoración es absolutamente un requisito de parte del Señor que esto suceda. Él entonces sabe que Él tiene que apartar lo que es suyo, el templo, el altar y los verdaderos adoradores para los últimos tiempos son míos. El patio de afuera no va a ser mío, va a ser de las naciones y de los gentiles. Y si ustedes se recuerdan, quisiera que hagan memoria, porque no lo voy a proyectar, pero recuerdan ustedes que en Israel, los que no han ido les contamos, y los que ya fueron recuérdense, pero todos hemos visto fotos del monte, del montículo del templo, ¿verdad? Ese domo dorado que está en la parte superior de una explanada. Abajo está el muro de los lamentos. Es parte del templo original. Ese lugar donde ahorita está una mezquita árabe es original del templo del Señor. Y muchos han dicho que ese lugar donde está puesto ese montículo es donde tiene que estar colocado el lugar santísimo. Entonces, para poder hacer el nuevo templo, tendrá que haber una guerra o alguna cosa que destruya esa estructura para poder volver a levantar el templo. Pero fíjense que ahorita que estoy haciendo todo este estudio acerca de las dimensiones y las formas, el Señor nos dice
que deje de medir la parte de afuera porque se la voy a dar a los gentiles y a las naciones. Y cuando hacen las mediciones, estuve viendo arqueólogos, estuve leyendo a historiadores, dicen que la exacta posición del lugar santísimo no es donde está ese montículo, está un pedazo al norte. Y algunos creen que en el futuro, no me voy a adelantar, pero cuando el anticristo venga, algunas cosas van a pasar. Y una de esas cosas es que se va a poder edificar ese templo y el lugar santísimo se va a poder poner ahí sin necesidad de destruir el montículo. Va a haber una convivencia. Piensan unos, se los dejo para que lo piensen, nada más. Nosotros entendemos entonces que este templo está en Jerusalén. Cuando él lo escribe está hablando de Jerusalén, y cuando Juan lo escribe ya pasaron más de 20 años de que se destruyó ese templo, no existe nada. Sin embargo, él está viendo el templo y le está diciendo al Señor: ve y mídelo, porque sí se va a volver a levantar. 20 años después entonces Juan lo ve, porque sabemos el tiempo que Juan estuvo en Patmos y cuando Dios le revela el Apocalipsis. En Daniel 7, solo les voy a hacer recordatorios, nos habla de que el anticristo tiene que ver con la edificación de ese tercer templo. Nos han dicho que nosotros hay dos, voy a hablar de dos opciones siempre. Está la iglesia separada o en tres partes. Los que creen que la iglesia se va en el rapto, antes de la tribulación. Hay otro grupo que cree que nos vamos a la mitad de los 7 años en la tribulación, la parte inicial de la tribulación, y unos muy poquitos creen que nos vamos después de los 7 años de la tribulación, que a mí la verdad no me hace mucho sentido irme para regresar después con Jesús a gobernar, casi que inmediatamente, ¿verdad? La pregunta es que si nos vamos antes o nos vamos a la mitad. Lo que sí sabemos es que el anticristo va a hacer que se autorice la edificación del templo. Entonces, la levantada del templo espera la manifestación del anticristo. Tú y yo queremos saber los tiempos. Anda viendo qué pasa con las noticias. Como el 9 de agosto empecé a ver yo en las noticias, porque estamos metidos en varios lugares donde nos llegan cosas frescas de Israel, que empezaron a poner los rótulos para dirigir a la gente donde va a estar el templo. Como que aquí en Carretera El Salvador pusieran: el templo de Jerusalén siga 5 kilómetros para adelante. Empezaron a poner todas las señalizaciones hace un mes de dónde va a estar el templo. Están tan seguros que están tan cerca de construirlo que ya están señalizando por dónde va a ser las entradas al templo. Imagínense, para que estemos ubicados en lo que está pasando con todo lo que está afuera. Entonces, en Daniel 9 el anticristo se proclama Dios y él entra y quiere que lo adoren dentro de ese templo. Entonces tiene que estar construido, tiene que estar habilitado, tiene que estar construido, y esa es una señal que nosotros andamos buscando para entender. Sigamos entonces con lo que nos dice el capítulo 11. En el 2 dice: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que son exactamente 3.5 años. ¿Ok? 3 años y medio. Ahora, después dice en el 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, que si tú lo divides en nuestro calendario, que tiene 365 días, no calza, no sale la cuenta. Pero el calendario babilónico tiene 360 días. Y si divides 1260 días en 360 son 3.5 años. Entonces, Jesús mismo, Pablo mismo, también nos habla de que aunque la tribulación es de 7 años, se parte en 2. Justo a la mitad hay una tribulación y hay una gran tribulación. Lo último es lo peor. ¿Ok? Muchos creen que esto que estamos hablando, de que las naciones estarán entonces a cargo de la parte que está alrededor, nos está hablando ya de la parte final, de la gran tribulación, porque dice que ellos hollarán la ciudad santa. ¿Quiénes son ellos? Vamos a estudiarlo. Y dice acá: entonces fueron llamados, dice que 2 testigos,
Les daré 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Fueron llamados a predicar el evangelio. Ok, estos 2 son profetas. ¿Quiénes son estos 2 profetas? Hay muchas distintas opciones que podemos ver, aunque la verdad es que cuando uno ya empieza a deducir, empieza a entender quiénes son estos 2. ¿Por qué Dios manda a 2 profetas? ¿Quiénes, si la iglesia ya se fue, quiénes siguen en la tierra? Todos los que no creyeron, Conchita nos habló, todos los que no creyeron, todos los que un día creyeron pero no perseveraron y no se mantuvieron en el evangelio y se quedan porque no se pudieron ir. Y se queda una gran multitud de judíos que no creyeron en el Mesías. Y miren a dónde mandan los profetas, en qué ciudad están. En Jerusalén. Entonces, ¿para quién vienen principalmente estos profetas? Para los judíos. Y los manda a estar en medio de este lugar exacto donde ya está construido el templo. Entonces ellos ya están en sus acciones, ellos ya están en sus oficios, ellos ya están con sus sacrificios, con todo lo que normalmente hacen. Ellos ya están en esa función cuando el Señor les manda a los 2 profetas. Aquí nos vamos dando cuenta que el Señor utiliza lo profético para hablar, para exhortar, para confrontar, para llevar palabra de parte del Señor y traernos entendimiento de los tiempos. La iglesia se supone que ahorita ya no está, no necesitamos a estos profetas. Lo necesitan aquellos que un día creyeron en Cristo, que lo negaron y no siguieron su fe, los que no lograron entrar porque no se prepararon para el rapto, no estaban listos para ese momento, se quedaron, pero Dios deja espacio de tiempo para que sean evangelizados, como nos enseñó la semana pasada Conchita, y quedan los judíos. El versículo 4 dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios en la tierra. Hace referencia a Zacarías 4. ¿Recuerdan Zacarías 4? ¿Cuánto nos ha predicado el pastor, el apóstol Robert acerca de eso? Zacarías 4, si ustedes lo ven, habla de esos 2 olivos. Y el Señor nos habló una palabra bien fuerte esa vez que vino Robert. Es Zacarías 4, 3. Dice, y junto a él 2 olivos, y uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y luego del 11 al 14, hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces nos habla de que estos profetas son ungidos, son llamados, están parados frente al Padre todo el tiempo. Ya nos va diciendo quiénes son. No solo nos dice que son de los que están delante del Señor, sino que también en el 5 dice, y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Miren qué calidad de profeta. Hablan la palabra de Dios, están en medio del templo, están en Jerusalén, están asignados por un tiempo específico, 3 años y medio, para dar ciertas instrucciones para evangelizar. Y tienen una autoridad que dice que sale fuego de su boca. Quiere decir que todo lo que ellos hacen y dicen tiene poder, se cumple y se establece. Y cuando dice la descripción de estos 2, ¿a quién les recuerda? Dice, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. Elías. Y después dice que el otro tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Moisés. Entonces, si vienen y nos dicen que sí, que ese no, que sí es Moisés, que sí es Elías, que sí no sé qué, porque hay varios, aún nos creen que es Josué y Zorobabel por Zacarías 4, pero no.
Tiene poder para cerrar los cielos. Elías hizo eso. En Segunda de Reyes, si lo quieren apuntar, 17:1. Y Moisés, la primera cosa que él hace es convertir el río en sangre. Y eso está en Éxodo 7, 17 al 19. Entonces nos está diciendo que son estos dos. ¿Y qué representan esos dos? ¿Se recuerdan en el monte de la transfiguración con Jesús? Es Moisés y Elías que se presentan con Jesús en el monte de la transfiguración. Eso lo vemos en los evangelios. Entonces estamos entendiendo que Moisés representa ¿qué? La ley. ¿Y Elías a quién representa? A los profetas. Todo el Viejo Testamento. ¿Se recuerdan que camino a Emaús que iban hablando los discípulos con Jesús cuando no sabían que era Jesús el que iba con ellos? Iban recordando la ley y a los profetas. Él les estaba recordando de dónde venían, todo lo que se había cumplido y que él era el sello del cumplimiento de todo lo que había sido profetizado. Entonces también vemos en Malaquías 4, si ustedes van conmigo al último libro del Viejo Testamento, cierra el último libro y el último capítulo del último libro con una instrucción bien clara. Dice el 4:4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces aquí se está cumpliendo. Estos dos profetas brincan desde Malaquías 4:4, Apocalipsis 11. Pasan muchos años. Pero aquí está el cumplimiento. Yo te dije que les voy a enviar. Y aquí ya nos aparecen los dos testigos, y es Moisés y es Elías. Vienen vestidos de cilicio. Vienen en un tiempo como el nuestro. Miren, si ustedes lo ven, en el versículo dice: y daré mis dos testigos que profeticen por tanto tiempo, vestidos de cilicio. Fueron llamados a predicar el evangelio. Vienen en un tiempo contemporáneo, vienen como ahora, en este tiempo, pero vienen vestidos como en la antigüedad, de cilicio. Cilicio es dolor, cilicio es arrepentimiento, cilicio es decir, miren, busquen todavía a Dios. Dios les está dando 3 años y medio de tener la oportunidad de todavía arrepentirse. Pero ustedes se imaginan lo que pudo haber sido para ellos estar en medio de este tiempo asignado, en medio de toda la estructura religiosa que se levantó. Ahora los judíos dicen: yo no necesito a Jesús, ya tengo el templo, puedo hacer sacrificios, ya tengo las vacas listas, ya tengo todo preparado. Yo ya no necesito el sacrificio de Cristo. Se van a volver más duros porque ahora tienen todo lo que necesitaban que no tenían ahorita para acercarse a Dios. Entonces requiere de un mover profético de alto nivel para llevar una palabra que confronte con la verdad a estos que están metidos en medio de este espacio. Están entonces ellos profetizando, hablando, llamando. Y hoy tempranito todavía oía a un pastor que estaba dando como que una imagen de qué podría estar pasando. 3 años y medio ellos asignados a Jerusalén. Y cada vez que los sacerdotes sacrificaban un cordero, decían: ya no necesitan al cordero, ya vino el Mesías, y predicar y predicar y predicar. Y cada vez que se lavaban las manos 7 veces al día porque se sentían impuros: Cristo ya vino para que seas limpio, para que no necesites lavar. Todos los días confrontándoles sus ritos religiosos que ya no están activos, que ya no tienen realmente el respaldo, porque ya Cristo vino a sustituir todo. Entonces ellos, todo acto que hacían, ellos les profetizaban y le hablaban de lo que Jesús había hecho para sustituir la necesidad de hacer esto religioso. ¿Se imaginan 3 años y medio de eso? Y lo peor es que si los querían mandar a apedrear o matar, no podían, porque lo que les hacían se les devolvía el que lo hacía. Porque dice
que los quería matar, se les regresaba de regreso a ellos. Entonces no solo no los podían tocar, tan furiosos querían probablemente mandarlos a eliminar para que ya se callaran, y nadie se atrevía a tocarlos por 3 años y medio. Porque Dios tiene el interés en su corazón de que seamos salvos, que todos lleguen al entendimiento. Y esta vez ya no lo hizo en todas las naciones, irrigado por todos lados, se fue a meter al centro de operaciones de Jerusalén, enfrente y en medio y en el centro de la acción, que era el mismo tabernáculo. ¿Se imaginan lo que esto ha haber sido para ellos? Ahora, si nosotros seguimos leyendo en el versículo 7, dice: cuando hayan acabado su testimonio, cuando hayan terminado su asignación, ¿que cuántos días les dio? Los 1260 días o los 3.5, en ese tiempo lo tenés que cumplir. Y miren, cuando uno piensa, ustedes no ven, pero yo tengo un relojito aquí que cada minutito me recuerda qué hora es. Y si tuvieras tú un relojito para ver en regresivo, ¿cuánto tiempo queda? Y ese reloj no se reactiva. Yo a aquellos les digo: apáguenme que yo aquí sigo. Pero el reloj de Dios es una cuenta regresiva todos los días. Tiene un tiempo. Y está viendo qué hacemos tú y yo con ese tiempo. Amén. Ellos sabían que tenían 3 años y medio para completar su asignación. Y cuando se cumple y llega el reloj a 0, miren lo que pasa en el 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y a los de los pueblos, entonces, ¿quién sale a matarlos? La bestia. Se levanta el espíritu contrario del Señor y dice: ok, estos hombres humanitos no pudieron hacerle nada porque lo que les hacían se les iba a devolver. Se levanta una bestia que es como con una autoridad espiritual demoníaca, que viene a cerrar la boca de los profetas y que viene a marcar el tiempo del inicio de la gran tribulación. Ahí está la marca de la mitad. Yo no les he dicho porque no hemos estado hablando de los sellos y las copas y las trompetas, pero aquí estamos entre la trompeta 6 y ya va a sonar la 7ª trompeta. Quiere decir que yo les estoy predicando de esa marca, ese sello de que cuando esto pase ya empezó la gran tribulación. Ahorita sí ya viene lo más feo, de lo más feo, de lo más feo. Amén. Entonces ellos están ahí muertos. Y miren, quiero hablarles cuando el Señor dice que dejen la parte de afuera del territorio, porque eso se lo va a dar ¿a quién? A los gentiles y a las naciones. ¿Ok? Los voy a regresar, algunos de ustedes lo tienen bien fresco, otros no. ¿Se recuerdan del monumento que ve Daniel? Y se recuerdan que tiene varios imperios. ¿Ok? Está el imperio babilónico. Es un monumento, es una estatua que habla de todos los imperios que van a existir. Ya cayeron 4 y queda el 5º. En ese andamos caminando ahorita nosotros. Cada imperio tuvo su tiempo, tuvo su Dios, su rey y sus principios y sus manifestaciones. Pero entonces tenemos el babilónico, que es la cabeza. Después tenemos a los medo-persas, que conquistaron a Babilonia, y después vienen los griegos que conquistaron a los medo-persas, y después Roma conquista a Grecia. Y en la visión Daniel ve que los pies y los dedos de los pies están hechos de barro y hierro. ¿Qué significa barro y hierro? Quiere decir que hay unas naciones que van a ser fuertes y otras naciones que van a ser débiles, mezcladas juntas. Pero ustedes miren que es impresionante cuando uno se va al origen de la palabra, cuando dice que es mezcla de barro con hierro. La palabra mezcla en hebreo, si la buscan, dice árabe. Es la palabra árabe.
Estos pies, estos dedos de los pies, son una mezcla de naciones fuertes y débiles, con una mezcla musulmana que los pega. ¿Por qué creen que está creciendo tanto el mundo musulmán en Francia, en Alemania, en Inglaterra? En todos esos países fuertes, ahora la cantidad de musulmanes y del Islam está metido hasta todos lados. Lo que sostiene esta estructura es la estructura musulmana. Amén. Y entonces tenemos que entender que cuando el Señor dice, no me midas el patio externo, porque se lo daré a las naciones, está diciendo se lo voy a dar a los musulmanes, se lo voy a dar al mundo islam. Y ellos van a hollar el templo y todo lo que se construyó por 3 años y medio en la última parte de la tribulación. Va a ser el tiempo más horroroso que existe. ¿Tú sabes cuál es el método de muerte más usado? No hablo de los musulmanes, hay musulmanes buenos y hay musulmanes extremistas. Estoy hablando de los extremistas. Hay buenos musulmanes, porfa, no. Pero los extremistas, ¿cómo matan? Quitan cabezas y dejan expuestos los cuerpos y hacen fiesta alrededor de los muertos. ¿Ustedes vieron el 7 de octubre cuando hubo la invasión a Israel y todo lo que pasó? ¿Qué empezaron a darse en las calles de Palestina y de Gaza? Dulces, pasteles y fiestas. Porque cuando tu enemigo cae, tú haces fiesta y lo dejas expuesto. Miren lo que pasa aquí. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, en la plaza de Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, porque eran lugares de pecado, Sodoma y Egipto. Dice, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, pero la verdad se llama Jerusalén. También dice, donde también nuestro Señor fue crucificado, que fue en Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Entonces eso nos habla bien claro de quién va a estar detrás de este movimiento. ¿Y saben por qué van a estar detrás de este movimiento de esa manera? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando dice que todas las tribus, todas las lenguas lo van a ver, es porque va a estar en CNN, en Fox y en todas las noticias esos 2 cuerpecitos tirados ahí en medio de ese lugar por 3 días y medio. No dice si se pudrieron, si olieron o no. Yo les puedo decir por tradición judía, porque vengo de casa judía, que dentro de la tradición cuando un judío muere no se le embalsama. Se va con todo y todo, todas las tripitas con lo que venimos. No se le saca nada. Tú tienes que enterrar a un judío en menos de 24 horas si no empieza a oler muy mal. Por eso son rápidos los funerales, porque tenemos 24 horas para enterrar este cuerpo. Pero aquí vemos otra cosa. Es humillación. Es ríanse, miren, ahí están, los matamos, se murieron, no tienen autoridad. Todo lo que dijeron ya quedaron callados, no tienen ninguna autoridad. Todo lo que dijeron es mentira. Nosotros tenemos la autoridad, nosotros tenemos el poder. Igual que cuando Jesús murió, Satanás pensó que había ganado la batalla. Cuando vio que Jesús está crucificado en esa cruz y le sale agua y sangre de acá, que es una de las muestras, y que ve que está muerto y que lo entierran, él dijo, aquí estoy, hecho, ya gané. Pero 3 días más tarde, ¿qué pasa? Él resucita. Y lo que el enemigo creyó que había logrado, se da cuenta muy rápido que no fue así. Entonces, vean lo que dice en el 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, justo lo que vemos ahorita que pasa.
porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra y era un tormento todo el día recordándoles y diciéndoles que Cristo era el Cordero inmolado, que Cristo era el Mesías, que todo lo que ellos no creyeron sí era y que se confundieron. Era como una confrontación. Creyeron ellos que con el templo ya estaban otra vez por tomar un lugar y una posición, y de repente estos profetas están constantemente diciéndoles han estado equivocados. Y entonces dice, y se enviaban regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¡Híjole! Si antes con hablarnos nos quemaban y no los podíamos tocar, y ahora muertos resucitados, hoy sí que sí. Terror. Creo que es ese terror que nos da cuando nos damos cuenta que nos hemos equivocado en interpretar algo que Dios quería que viéramos y no vimos. No, que el rapto no existe, no, que eso es mentira, no, que esos son puros religiosos, no, que no tengo que caminar en santidad, no. Y de repente te cae y dices, no, mi pecado sí es visible y sí pesa y sí tiene trascendencia aún con la misericordia del Señor. Y te das cuenta y dices, todos estos años yo desperdicié caminando en ese pecado, poniéndome en ese riesgo, pensando que ya me había salido con la mía. Y el Señor dice, no. Entra un temor, ese es el terror, el temor de Dios. El temor no de que ay, me va a castigar. El temor de decir, me diste todo, me explicaste todo, me abriste las puertas para todo, me proveíste todo para que yo estuviera cerca de ti y yo no quise. ¡Wow! Es como que darte una bofetada en la cara tú mismo. ¿Qué me pasó? ¿A qué horas me embebí con este pecado o esta situación o este ídolo o esta circunstancia y amé más eso que a Dios? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Y ahí vemos nuestra infidelidad con Dios. Porque el adulterio espiritual es lo peor que existe, ustedes. Hay adulterio físico que es terrible, que es dolorosísimo, que rompe todo pacto, que trae absoluta muerte a todas las cosas, pero el adulterio espiritual es exactamente igual. Cuando tú amas más a algo que a Dios, aún a ti mismo, o tus deseos, o tus cosas, y tus pecados, y tus deseos son más importantes que a Dios. Yo sé, yo ya les conté, ¿verdad? Yo estuve en una relación de novia con una persona 9 años y esa persona era mi Dios. Esa persona era mi Dios. Y cuando yo me di cuenta que yo necesitaba romper esa relación y me costó tanto romperla, me di cuenta que era un ídolo en mi vida. Y en ese momento yo le decía, Señor, ayúdame, yo tengo que romper esa relación, no es buena, esto no me conviene, esto no es bueno, ni mis papás quieren, ni yo debo, y este no es mi futuro, yo lo sé, pero hay algo más fuerte que yo, ¿puedes ayudarme? Y le dije, si solo me agarras el corazón un ratito, agárramelo para no sentir un rato y tomar las decisiones correctas, yo voy a tomar las decisiones correctas. Y le dije, ayúdame a orar en lenguas. Ya no podía ni orar en lenguas, hermanos. Yo ya profetizaba, ya todo. Quería orar en lenguas, no. El Espíritu Santo lo había súper enterrado 1000 veces de tanto que me trató de hablar y que no le hice caso. Decidió, ya no te hablo más. Hasta que el Padre ese día tuvo misericordia y le dije, si me agarras el corazón, Señor, para yo no sentir lo que siento y poder hacer lo correcto, porque hay veces hay que hacer lo correcto aunque no den ganas, hermanos. El pecado y las cosas del mundo son apetecibles a la carne, fuimos hechos para que nos guste. Es un imán,
Estamos hechos para eso. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la del Espíritu te dice, no. Tienes que salir de ahí. Tienes que hacer una separación. Tienes que romper esa estructura de pecado. Hasta que esa mañana que el Señor me agarró el corazoncito, recuerdo que yo ni vestirme pude, ustedes, así me tiré en el piso, recién bañadita, y dije, Señor. Y me dijo, me has sido infiel, Helen. Amas más a alguien más que a mí. Ese día abrí los ojos y dije, no puedo amar algo más que a mi Dios, que dio todo por mí. Y le dije, confieso, Señor, si he amado a algo o a alguien más que a ti. Tú mereces todo. Y yo rompo, y yo me levanto, y yo racatacatacata, y Dios fue bueno y fiel. Y se lo resumo rapidito, porque no fue tan fácil. Porque el diablo, cuando te tiene atrapado en un lugar, no te suelta. Este es mío, esta es mía. Se está soltando, espérate. Y viene el acoso, y viene primero en amores, ¿verdad? Más rosas no había recibido en mi vida, más regalos tampoco. Después viene el acoso feo. Después viene una llamada telefónica de alguien que me dice, si mi hijo se mata, usted es la culpable. Viene toda esa presión. Pero Dios me dejó ser y hacer lo que tenía que hacer. Porque yo estaba hecha con un destino y un llamado que tenía que conectarse con Víctor para que cumpliéramos nuestro propósito, para que nuestros hijos nacieran, para que el llamado aún de llaves se pueda cumplir. Y así está tu vida, en un espacio donde te están queriendo comprar o negociar para que no se cumpla el propósito tuyo y de tu casa. Y nosotros tenemos que pelear, hermanos, hasta que lo ganamos. Amén. Así que aquí vemos cómo se gana esta batalla con estos dos profetas. Dios les mete espíritu de vida, y ahí enfrente de todos ven que este tiene autoridad y tiene poder. Y dice, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, como en Ezequiel 37, que entró el espíritu en los huesos secos y se levantan. Igual, los moradores de la tierra, entonces estamos aquí. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. ¿Qué nos recuerda esto? En Hechos, cuando todos vieron cuando Jesús es arrebatado y se va, ¿se imaginan ustedes el ver esta manifestación de estos dos personajes resucitar y subir? Igual que Jesús también resucitó. Después Él camina en la tierra, se manifiesta entre los discípulos varias veces, 10 ocasiones diferentes, y en Pentecostés Él sí sube. Y todos los que están en el aposento alto lo ven. Y dice, y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí, aquí puse lo de Reyes, el 13. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Hubo un gran mover evangelístico en medio de estos. Cuando muere Cristo hubo un terremoto y hubo mucha destrucción. Se paró el velo para demostrar que ahora ya no había diferencia. Aquí hay un gran terremoto, dice que 7,000 mueren. Y 7,000, uno dice, ¿por qué pone el número exacto? Solo nos recuerda que en el tiempo de Elías, ¿cuántos dijo el Señor que tenía profetas guardaditos por ahí? 7,000. Entonces está haciendo como que referencias al tiempo con este tiempo también. Y entonces dice que los que quedaron vivos, aterrorizados, ¿sí?, por ver lo que estaba pasando, se convierten justo antes de que empiece la gran tribulación. Entonces dice, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. La 7ª trompeta sonará.
que es lo que ustedes están viendo, que empieza antes como título, ¿verdad? En Apocalipsis 11, lo voy a ver en mi Biblia, 15, ¿verdad? Nos lo dice acá. La séptima trompeta y empieza a hablar de qué es lo que va a pasar. Ok, entonces vamos a entender, hermanos, que todo está preparado para que se dé un gran encuentro. Ya todo está preparado porque el anticristo ya facilitó y dijo que haya paz entre todos. Yo voy a traer, cuando digan paz, paz, preocúpense, dice. Él viene y ofrece la paz en medio de todos. Y miren, a los judíos si algo quieren son tres cosas. Número uno, ellos quieren poder estar en Jerusalén y que esa sea su ciudad, ¿verdad? Quieren tener su templo. Y quieren que Jerusalén se vuelva el centro de operaciones de todo el mundo. Esas son las tres cosas que ellos quieren. Y este anticristo que se manifiesta, que les ofrece, voy a dejar que hagan su templo, voy a ofrecerles que tengan paz entre todos para que ya no estén, imagínense, ya van no sé cuántos días, 500 y pico de días en guerra y no han parado, y saber si van a parar, cómo esto va, ¿verdad? Han estado en guerra, qué rico tener paz. Poder salir a trabajar, poder salir con mi familia, poder que mis hijos que están en el ejército no estén en el ejército, estén conmigo, que yo pueda viajar y salir. Hablamos con la embajadora de Israel hace un mes más o menos y dice que tienen limitados los vuelos, no todos, están como que arraigados ahí, no pueden salir y entrar como quieren. Ellos no saben, ellos no tienen paz en ese tiempo, entonces necesitan paz. El anticristo nos han dicho que va a ser judío, ¿verdad? Para que los judíos lo acepten. Y algunos dicen que no. Con tal de que les dé estas tres cosas, no les importa que sea judío o no, si les ofrecen estas tres cosas. Entonces, tengamos los ojos abiertos para ver qué es lo que va a pasar. El lugar de la construcción del templo es ahorita el punto que tenemos que entender. Porque Dios mismo dijo, yo les voy a dar este territorio. Yo voy a dejar que ellos se coloquen ahí, se los avisa. Quiere decir que ahorita ese montículo está en Jerusalén, es territorio de Jerusalén, pero es administrado por los árabes. Y eso se lo otorgó, uno de los primeros ministros de Israel le otorgó ese derecho a ellos. Y nosotros que hemos ido, recuerdan que hay que subir una rampita a ustedes para llegar al montículo. Y si no quieren que uno pase, uno no puede entrar porque ellos son los administradores. Y me recuerdo que en cuanto pasamos, hay muchos militares judíos, israelitas dentro del montículo porque es un lugar de mucha confrontación. Ellos cuidan por la seguridad de los turistas y no andan con una pistolita ustedes. ¿Se recuerdan? Pistola, acá no sé qué y no sé qué hay atrás, ¿verdad? Así, y todos blindados, fuertes, bien listos para defender cualquier problema que se dé. Yo recuerdo que yo no sabía, ustedes, que a los musulmanes no les gusta ver los brazos de las mujeres, ¿verdad? Y yo iba con manga corta porque había mucho calor, y entonces que me pongo y unos cuentos ahí todos chucos, ¿verdad? Pongas esto en lo que camina por aquí, pero tápese, como quien dice usted, tan expuesta. ¿Qué anda? Entonces me van a ver en mi foto con mi cuento tapándome los hombros, porque ni los pies, si hubiéramos ido en shorts, nos hubiéramos tenido que amarrar un tunte abajo, creo yo, para que no nos vieran los pies tampoco. Pero entramos, y en cuanto entramos al lugar, usted entra y siente la opresión espiritual del lugar. Es impactante lo que es, ¿verdad? Incluso uno camina en Israel y en los lugares santos y las cosas de Israel y de los judíos hay unas grandes, unas palomonas, pero que parecen que saber ni qué comieron ustedes porque son enormes, ¿verdad? ¿Sí? Y del lado árabe, zanates negros. Que tú te reíste de mí el otro día, pero es que yo lo vi. En Israel decía, ¿por qué entre el árabe? Ay no, me van a oír. Se nota la diferencia. Pero en cuanto entramos al lugar, recuerdo, 0 Biblias, ni que los miren orando. Ustedes entren aquí así, calladito la boca y se van rapidito para afuera. Y yo había hecho, Dios me pidió algo antes de viajar. Y me dijo, voy a hacer pacto contigo en 5 lugares. Lleva 5 anillos. Y donde yo te diga, me haces y sellamos pacto.
Y cuando uno entra al montículo, uno está del lado de la entrada de la puerta dorada, que es donde Jesús va a regresar. Y yo quería llegar a la puerta dorada, porque yo le dije, ahí te voy a dejar mi anillito, para que cuando vengas, ustedes van a ver a Jesús agacharse, es porque va a agarrar mi anillo. Y yo le dije, yo hago pacto contigo, que te seré fiel hasta el día que tú regreses, Señor. Y te estaré esperando con todo para ese día. Pero cuando caminamos en el lugar, a las 11 iban a cerrar. Y la puerta dorada estaba del otro extremo, en el lado norte, que es donde algunos arqueólogos dicen que es que van a construir el lugar santísimo. Y por eso va a caber el área gentil, ahí cabe el montículo este que está. Y del lado norte, que es una explanada bien vacía, bien grande, ahí aparentemente van a construir lo que es el lugar santísimo. Entonces, como el anticristo es un hombre de paz y está con los dos, entonces van a acordar compartir ciertas cosas, dicen. Yo solo les digo porque no sabemos realmente hasta que pase el día. Pero quería llegar a poner mi anillito ahí ustedes, y ya eran las 11 menos 10, algo así, ¿verdad, Víctor? Y se vienen como 4 hombres armados, árabes, no israelitas, y dice, se van, tienen que salir. Out. Y yo, no. Porque yo tenía que llegar a aquella puerta que es por donde estás tú. Pedro te llamas, ¿verdad? ¿Dónde está Pedro? Yo tengo que llegar allá. Y el hombre aquí, los 4 aquí. Y mi marido, Helen, hace caso. Ya nos vamos. Y yo, no. Tengo que llevar este anillo para allá. Y yo le dije, ¿a qué horas tenemos que salir? A las 11. Son las menos 10, le dije. En 10 estamos afuera. En 10 corremos y salimos. Nos custodiaron, ¿verdad? Hasta que pudiera dejar mi anillito a ustedes. Y salimos volados de ahí para poder salir del lugar. Porque está tomado. Es un espacio que está ahorita tomado espiritualmente, administrativamente. Pero así también está tomada la tierra. Y así también está tomada nuestra nación. Y así también están tomadas cosas de tu casa, de tu vida, hijos. Están siendo administrados por algo que no es el dueño original. El dueño original de esta bendita tierra es Jesús. Alguien más lo está administrando, pero el dueño original es Dios. Y quiero llegar con ustedes a este mensaje. Lo que marca la diferencia son los adoradores que están dentro del templo. Si nosotros nos volvemos esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, el Señor nos pone dentro de un territorio que es de Él, que no está ocupado por nadie más, y que nos da la autoridad para ir a hacer todo lo que tenemos que hacer con nuestra vida, nuestros hijos, nuestra casa, la congregación, las congregaciones, la nación y las naciones. Estos profetas cumplieron su propósito y muchos fueron salvos por ellos. Muchos fueron salvos por lo que ellos vinieron a hacer. Van a ser salvos. Muchos van a ser salvos. Yo tengo familia allá todavía y le pido al Señor que las vendas caigan. Amén. Recuerden que las vendas no caen de los judíos hasta que el último gentil. Pero cuando el último gentil ya se fue, las vendas van a caer. Yo tenía un tío muy lindo que trabajábamos juntos en el hospital y un día me dijo, mira vos de veras crees en esas cosas del Mesías, ¿verdad? Ya te vi que sos bien. Sí, le dije, tío, yo sí creo que Jesús es el Mesías. Y él con un estetoscopio colgando de aquí, ustedes, porque caminaba con el estetoscopio en el hospital. Le dije, quítese el estetoscopio y óigame bien, tío, le dije. Es que vos yo no entiendo. ¿Por qué podés creer si yo no entiendo? Y él casado con una católica. Entonces él sabía, pero no podía ver. Y le dije, tío, ni se preocupe. Usted no va a poder ver hasta que Dios decida que se haya cumplido el último gentil que necesita conocerlo a Él para que usted lo vea. Mientras tanto, usted no va a poder ver, aunque quiera ver. Dios sabe el día que le quita las vendas de los ojos a cada uno como me las quitó a mí.
Dios tuvo su día y su hora como te la quitó a ti. No somos ni mejores ni peores por ser o no ser judíos, ¿verdad? Porque todos somos llamados a conocer a Jesús como nuestro Mesías. Amén. Entonces dice, mire, se fueron al cielo en aquella hora. Entonces en el 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo diciendo, miren, ya se cumplió el tiempo. Tocó la trompeta, grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. El séptimo adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Entonces el Señor, ahí se establece que el reino y todo le pertenece al Señor. Y dice, y se airearon las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir todo a los que destruyen la tierra. Entonces ellos hablan, los ángeles establecen, en el trono se nota, se establece que ya viene el Señor a reinar y a gobernar, que era lo que nosotros sabemos que ya es tiempo de que Él regrese a gobernar, pero dice primero que las naciones se enojan. Es una furia. Empieza el odio entre las naciones, por eso es que la última parte de la tribulación va a ser horrible. Porque no solo es que se enojen entre los hombres y haya guerra entre los hombres, sino que ahí ya viene la ira del Señor. Antes de esto, no. Entonces ya viene la ira del Señor. Dice, se juzgará a los muertos, dará galardón, y no va a ser igual el galardón, a todos los siervos. Habla de profetas, aquí incluye a todos, profetas, santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes. A todos se nos va a dar un galardón ustedes. Y aquí es donde quiero que ustedes se pongan en su lugar y digan, bueno, yo sí quiero que cuando el Señor de los galardones encuentre lo que Él anda buscando. Y se resume principalmente los galardones en las obras, porque dice, muéstrame las obras, las que hiciste y las dejaste de hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con lo que sabemos? ¿Y qué dejamos de hacer por lo que sabemos? También porque hay cosas que Dios no nos deja hacer, porque están fuera de su voluntad, no debemos de hacerlas. Las obras, la actitud con la que lo hacemos, y la motivación que tenemos en el corazón para hacerlas. Y aquí quiero regresar al adorador. Una de las obras más importantes que podemos hacer es volvernos adoradores en espíritu y en verdad. Esa es una acción intencional, donde nos preparamos para buscar al Señor con ese espíritu correcto, para adorarlo como necesitamos, y como consecuencia viene entendimiento, claridad, visión, revelación, asignación, estrategias, planes, todo viene junto cuando entramos en ese espacio. Y si la motivación no es que me vean a mí, y me aplaudan a mí, y me reconozcan a mí, sino que mi motivación es darle la gloria al Señor de todo lo que está pasando, entonces ahí van más puntos. Si tu motivación es correcta. Y la actitud con la que lo haces. Como por ejemplo la actitud, podríamos decir, cuando damos las ofrendas y los diezmos. Mi actitud puede ser de obediencia y gozo, o puede ser renegando y dudando y bravo. Así también mi actitud para otras cosas, para servir, para buscarlo, para ministrarlo, para interceder. ¿Cuál es mi actitud cuando estoy haciendo estas cosas? Y en base a eso el Señor nos va a dar un gran galardón. Y miren cómo va terminando esto. Cuando termina este periodo de tiempo de la gran tribulación, después dice en el 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. El templo original, los planos originales que vio Moisés, los vamos a poder ver.
el templo de Dios fue abierto en el cielo. Deja los versículos, hermano, que sigan viendo ahí. Fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Ese es solo quien lo podía ver, el sumo sacerdote. Muchos judíos han de haber vivido, pasado su vida y nunca vieron el arca del pacto. Ahora va a estar abierto para que lo veamos. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, que son manifestaciones del poder, de la autoridad del Señor. Entonces vemos que sí vamos a poder ver el arca del pacto. Pero nosotros que hemos recibido la sangre de Cristo como el sacrificio, esa arca del pacto es un asiento de misericordia. Pero para los que no han recibido la sangre de Cristo es un lugar de juicio. Y por eso dice que va a juzgar a los muertos y va a dar galardón a los que están con la sangre. Ahí se ve. El arca del pacto es el lugar de mayor conexión y comunión con Dios. Dios desea mostrarnos ese lugar de presencia, es el lugar de mayor, ahí dice que se depositaba la presencia del Señor. Es el anhelo y el corazón de nosotros. Y ahí yo creo que lo que el Padre está diciendo es, quiero mostrarte a través de la sangre de Cristo y la justificación que tienes, quiero que entres a lugares de presencia y quiero que conozcas mi misericordia. Y quiero que en ese lugar se abran tus ojos para entender quién eres y quién soy yo en ti para los tiempos como estos. Amén. Y les termino con esta historia que yo ya sé que en algún momento se las conté, pero a mí me la recuerda el Señor siempre que veo lo del arca del pacto. El arca del pacto en inglés dice que es el asiento de misericordia, seat of mercy, mercy seat, así se llama. Están los dos querubines cuidando en la tapadera, cuidando el asiento de misericordia del Señor. Y me recuerdo que estábamos en otra iglesia adorando. Y arriba en la iglesia esta habían ventanas para ventilar toda la parte de arriba. Y en medio de la adoración yo miraba como que alguien estaba viendo para adentro del templo. Y se me movía y yo decía, ¿pero quién será? Porque miro algo ahí, ¿será un pájaro? ¿Qué será? Yo le dije, Señor, ¿qué estoy viendo? Y me dijo, soy yo que estoy viendo hacia adentro del templo. ¿Y qué estás buscando? Le pregunté, quiero ver si puedo sentarme, mi presencia, sentarse en medio de vosotros. ¿Aguantarán la manifestación de mi presencia? ¿Aguantarás tú estar expuesto a la gloria de Dios en ese lugar de presencia? Yo sé que nosotros en la carne no podemos, pero justificados en la sangre de Cristo y sabiendo quién está en mi interior, dice, sí, Señor, asienta tu presencia en mi vida y hazla manifiesta en mi corazón. Al rato me llegó el libro de Buscadores de Dios de Tommy Tenney, si todavía los ven por ahí, sáquenlo otra vez. Y abro un capítulo y él dice, fíjense que tengo a un hermano conocido que es sumamente ungido, muy ungido. Y donde él da palabra es una unción y sanidades y palabra profética y de todo pasa cuando él llega a ministrar. Pero le cuesta llegar a ministrar a los lugares porque pesa más de 350 libras. Entonces un día lo ve a él, a este hermano, que fue invitado a una célula a predicar, pero el día antes él llega a la casa y estaba de observar algo en la casa. Y Tommy le dice, ¿qué estás buscando? Dice, quiero ver si hay una silla que me aguante. Quiero ver si me aguanta el peso. Porque ya él se había avergonzado de romper sillas por su peso. Y en ese momento el Señor le habla a Tommy Tenney y le dice, Dios anda rodeando tu vida. Y dice, ¿será que aguantas el peso de mi gloria? Porque si hay un área rajada en ti y yo pongo mi gloria sobre ti, te destruyo, te rompo. Quiero que puedan aguantar el peso de mi gloria. ¿Y dónde me hace capaz de aguantar el peso de la gloria?
al entrar a los lugares de presencia y adoración. Me equipa, me enseña, me quita las rajaduras y las áreas débiles para que Él pueda depositar su gloria. Y cuando Él sabe que es que Él deposite su gloria, Él deposita todo lo que Él es en ti, y lo que a ti te falta, Él te lo da en ese momento. Por eso dice: yo lleno todo en todo. Si lo que te hace falta es paz, si lo que te hace falta es lo que sea, yo conozco qué necesitas, y mi gloria se mete ahí y produce lo que tú andas buscando y lo que tú necesitas. Pero si tú y yo no practicamos la adoración, si no practicamos estar quietos en ese espacio de Él, para que Él pueda venir y ver si aguanta. Y tal vez cuando se empieza a depositarse el peso del Señor sobre ti, tú dices: Padre, perdóname, acabo de ver esto. Espérame, quiero limpiar mi vida de esto, Señor. Perdona mi infidelidad, mi inconsistencia, mi incredulidad. Perdona mi boca, perdona mis acciones, perdona mis actitudes, perdona mis relaciones. Perdóname. Se limpia y entonces viene otra vez. Y cada vez viene más y más, tratando de ver que pueda depositar su gloria sobre ti y sobre mí.